A ver. Vale, chicos, pues bienvenidos. Como sabéis, hoy tenemos la sesión de fotografía de viajes con drones. Hoy tenemos con nosotros a Santi Moreno, que es graduado en comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y exalumno de esta casa del máster en periodismo de viajes online en la edición del 2022. Eres periodista, fotógrafo, piloto y experto en drones y trabaja como redactor para Infodrone, que es como el medio de comunicación más leído en el sector de los sistemas remotamente pilotados, pero bueno, él ahora supongo que os contará un poquito más de lo que hace, de a qué se dedica, así que pues vamos a ellos. Te dejo con ellos, Santi. Muchas gracias, Albert. Hola a todos, chicos y chicas. Antes de nada, le quiero dar las gracias al máster Albert y a Santi por haberme invitado y por dejarme daros la tabarra un rato con el tema de los drones. Estoy un poco nervioso porque normalmente cuando hablo de esto es con una o dos personas, no con los 13 que estamos aquí, así que espero no aburriros. Por favor, si os aburrís, decírmelo, no tengáis ningún problema. Si tenéis alguna duda, ir levantando la mano, ir haciendo las preguntas que queráis, no tengo tampoco problema en que me interrumpáis. Es más, lo prefiero porque así también generamos un poco de debate, que si no, el tema a lo mejor puede ser un poco denso y no quiero que me cojáis manía tan pronto por si acaso nos volvemos a ver en un futuro o nos encontramos por Barcelona. Como ha dicho Albert, a ver si esto le da la gana a funcionar, me llamo Santi, soy graduado en comunicación audiovisual por la Carlos III de Madrid y estuve en el máster en la edición online en el 2022. Empecé trabajando en el departamento de comunicación de esa misma universidad en distintos programas de periodismo cultural y periodismo digital. Luego me pasé a la parte de comunicación institucional en los ayuntamientos de Getafe y de Guadilla. Y bueno, luego también he desarrollado un montón de proyectos, algunos se han estancado, otros siguen adelante, muchos de ellos son solidarios y los he hecho sin ningún tipo de beneficio económico. Y actualmente trabajo para el grupo Metalia, soy el redactor jefe de Infodrone.es, que como os ha comentado Albert, es uno de los medios más leídos en castellano sobre actualidad de los sistemas aéreos no tripulados. También colaboro en Infodefensa como redactor sobre temas de defensa y actualidad tecnológica. Y luego en el Diario de la Razón, donde escribo en la sección de defensa y en la sección de tecnología. Antes de nada, os quiero hacer una pregunta. ¿Alguna habéis volado o alguna un dron o cualquier cosa teledirigida en algún momento de vuestra carrera por ocio? ¿O estamos partiendo de cero y no tenemos absolutamente ni idea? Sí, yo tengo un Mavic Air 2. Vale, pues entonces, si hago algo mal, me lo tienes que decir. Y si luego tengo alguna pregunta que no sepa responder, me vas a ayudar también. Bueno, quiero empezar un poco con la definición de qué es un dron, porque es un tema que está bastante mal hecho desde mi punto de vista. Vamos a empezar con tres definiciones que tenemos aquí de tres diccionarios muy reconocidos. El primero es el de la Real Academia Española, que dice que dron viene del inglés drone y es una aeronave no tripulada. Luego el diccionario de Oxford dice también que es una aeronave sin piloto, controlada desde el suelo, y finalmente el Tesauro de Merriam-Webster dice que es una aeronave o embarcación guiada por control remoto. De las tres definiciones, la más acertada sería la tercera. La de la RAE es muy reduccionista porque dice solo aeronaves, igual que la de Oxford, que hace aeronaves, cosas que vuelan. Sin embargo, Merriam-Webster ya pone embarcaciones, vehículos que van por el agua. De estas tres definiciones quiero que no os quedéis con ninguna. Olvidaros de que os las he contado y si algún día tenéis que explicar qué es un dron, no es ninguna de estas. ¿Por qué? Bueno, aquí os hablo un poco de las tres grandes categorías que existen actualmente en lo que vamos a llamar de ahora en adelante la industria de los sistemas remotamente tripulados. Si esta industria solo hablamos de drones aéreos, estamos equivocados, porque es una pequeña parte de todo ese conjunto. En primer lugar, en esa industria tenemos los conocidos como UAV o UAS, que son Unmanned Aerial Vehicle o Unmanned Aerial System. Estos son los drones aéreos, que es en los que yo voy a centrar mi ponencia, porque como ahora os expondré más adelante, son los que a nosotros como periodistas nos pueden servir en el día a día y en nuestro trabajo. Luego también tendríamos los UUV y los USV, que son los drones marinos, tanto de superficie como el que veis aquí, que esto aunque parezca pequeño es una lancha de tamaño normal a control remoto, o sea, es un barco en el que podrían ir, según el fabricante, unas 10-15 personas y se maneja con un control como el de un coche teledirigido. Y luego en la tercera categoría tendríamos los UGV o los Unmanned Ground Vehicle, que son los conocidos como robots terrestres. Y por ejemplo, el que os he puesto en la foto es muy curioso. No sé si alguna vez habréis bebido el champán Moet Chandon. Yo no, porque la verdad es que es muy caro y mi sueldo no da para tanto. Pero es lo que están utilizando ahora para recoger todos los productos, toda la uva, para hacer toda la cosecha en Francia. Lo están haciendo de manera autónoma con estos vehículos que no son pequeños, son del tamaño, para que os hagáis a la idea, de un Smart, un microcar,
así pesarán unos 400, 500 kilos y también son completamente autónomos. Entonces, estas son las tres categorías ahora mismo que existen en la industria de los sistemas no tripulados que tenemos que tener en cuenta si hablamos de drones. No obstante, como os explicaba, yo me voy a centrar en los drones aéreos. Y como drones aéreos tenemos varias definiciones que también vais a poder encontrar si algún día seguramente habéis mirado por internet, habéis buscado drone, cómo ser piloto de dron, cómo volar un dron, cualquier cosa, van a salir estos términos. Y también hay que tener claras las diferencias, sobre todo por si algún día los queréis utilizar, saber qué es cada cosa, cómo referiros a ellos y sobre todo si queréis escribir y hablar de drones, hay que tener muy claras las diferencias que existen. En primer lugar está la definición de UAV, Unmanned Aerial Vehicle, que ya la he mencionado previamente, que según la definición que hay en consenso por la industria es una aeronave que vuela sin piloto a bordo. Uy, ¿estoy oyendo algo? No es una duda, ¿no? ¿Verdad? Vale, guay, bueno, sigo. Una de las preguntas que le surge a mucha gente cuando le hablas de un UAV, de una aeronave que vuela sin piloto a bordo, porque esto engloba todas las aeronaves que vuelan sin una persona dentro. Por ejemplo, si yo a una avioneta le pongo un sistema de control remoto que se está haciendo y no va nadie dentro, ¿es un UAV? Sí, es un UAV. Si yo tengo, sí, un dron es un UAV. Un misil, por ejemplo, no, un misil no es un UAV porque, bueno, por todas las convenciones que hay sobre el tema de armamento, vamos a separar todo lo que es defensa y dejarlo a un lado porque con eso podríamos dar otra sesión y seguramente la cosa no acabaría bien porque hay opiniones muy distintas y muy controvertidas sobre todo. Luego tenemos el UAS, que es el Unmanned Aerial System. El UAS es un término paraguas, por así decirlo, que engloba a la propia aeronave, a la estación de control, que en el caso de lo que nos viene a nosotros interesando es el mando, y al enlace o data link, que son las antenas con las que conectan el mando y la aeronave. Y luego tenemos los RPA y los RPAs, que viene a ser un poco lo mismo que UAV y UAS, más bien en España es Remotely Piloted Aircraft o aeronave pilotada a distancia, que esta es una aeronave controlada por un piloto remoto. Como pongo abajo, todos los RPA son UAV, pero no todos los UAV son RPA. Y aquí es donde entran ya un montón de tecnicismos que todavía la industria ni tiene clara para hacer estas definiciones y que yo creo, los he puesto aquí porque es una cosa que hay que explicar, pero que no os interesa para nada. Os tenéis que quedar con el término UAV o con el término RPAs, que son los que vais a ver en todos los manuales, en todos los vídeos de YouTube, en redes sociales, en artículos académicos, en absolutamente todo. Con la primera y con la segunda. ¿Qué tipos de drones aéreos tenemos? Seguramente si yo os digo dron aéreo vais a pensar en la tercera imagen, en el cuadricóptero, en el famoso dron blanco de DJI que lleva dando vueltas por los cielos desde hace ya más de una década, que seguramente en vuestra ciudad ha salido una noticia de algún loco que lo ha estampado contra un edificio que ha tenido un accidente porque no sabía cómo se utilizaba, pero lo cierto es que existen dentro de esta categoría muchas subcategorías. Los primeros son los drones de ala fija, que si lo veis ahí son los que más se parecen a un avión convencional, y lo curioso de estas aeronaves es que pueden despegar de manera horizontal y luego hacer la vertical y luego hacer la transición al vuelo horizontal. Entonces son útiles para a lo mejor trabajos donde tienes que ver un terreno haciendo vuelos en círculo, donde tienes que cubrir más distancias, aunque los más utilizados en la industria son las aeronaves de ala rotatoria, entre las que tenemos tricópteros, es decir, que tienen 3 brazos, los cuadricópteros, que son los que se venden a nivel comercial y los que seguramente vosotros terminaréis usando, y luego hexacópteros y octacópteros, que son los que se utilizan para la industria audiovisual, pero más en el apartado cinematográfico, porque, bueno, como os podéis imaginar, tienen muchísima potencia, pueden llevar cámaras muy pesadas. Si veis la imagen del octacóptero, lleva una Red Epic Dragon, me parece, que es una cámara que ya pesa sus 4 o 5 kilos, con una lente más larga, entonces la calidad que te va a dar es mucho mayor. Y luego los drones coaxiales, que os van a intentar decir que son una novedad, son un helicóptero teledirigido, pero muy grande, muy grande, muy grande. Pero bueno, hay que ponerle el nombre bonito de coaxial porque al fin y al cabo es lo que vende. Y como toda industria y todo mercado, le tienes que dar la vuelta un poco a las cosas para que queden guay y la gente diga, wow, qué novedad más chula, voy a comprarla y invertir dinero, que es lo que está pasando. Las aplicaciones de los drones aéreos son muchísimas, cada día más, todos los días inventan algo nuevo y todos los días va a haber un curso nuevo al que os podéis apuntar para ser pilotos de. Vamos a sacar de aquí las aplicaciones de defensa, por lo que os contaba antes, porque son temas muy controvertidos. Si veis las noticias, cada día hay un ataque en Irán, en Gaza, con drones. Para que os hagáis a la idea, esto es un dron Predator. En España el ejército puede llevar hasta 25 misiles y a lo mejor una ciudad del tamaño de Madrid podría arrasar la mitad en escasa media hora,
mientras lo están controlando desde Estados Unidos. Esto ya es otro tema, vamos a sacarlo completamente de nuestras mentes, pero también quiero que quede claro que están ahí, que existen, que es una problemática bastante grande y que está muriendo gente por culpa de estos aparatos casi cada día. Entonces, vamos a separar un poco la visión del piloto de dron civil y del piloto de dron militar, porque al igual que la aviación no tiene nada que ver. Y luego ya veréis que las consideraciones de los drones por este tema, es decir, porque acaben con vidas, al final a nosotros en nuestro trabajo nos acaban afectando. Si os fijáis un poco en esta gráfica, que es de Goldman Sachs, es un analista de mercados, en el año 2016 los drones militares eran los que tenían todo el panorama del mercado frente a un 13% de los drones comerciales y un 17% a nivel de consumidor. ¿Por qué es? Los drones nacen en el ámbito militar. Si os buscáis en internet la historia de los drones, seguramente leáis la típica de que eran unas bombas que ponían en globos en Venecia para luchar contra los invasores. Hay muchas historias, yo no sé creerme cuál es la de verdad, nadie lo ha demostrado, nadie lo ha desmentido. Lo que sí que es cierto es que todos los vehículos no tripulados aparecen en el ámbito militar para una cuestión que se llama un gasto atribuible, es decir, que no vaya una persona dentro y que si se estrella o lo derriban no muera nadie. Entonces aquí lucha un poco contra esa dicotomía de vamos a crear drones que maten, pero no queremos que vaya nadie dentro ni para matar ni para que le maten a él. Entonces, por esto os digo que el ámbito militar y de la defensa, aunque tiene muchísima importancia en el sector y en la industria, de momento no lo vamos a tratar. Sin embargo, cuando han ido pasando los años, sobre todo a partir del 2016, aquí podéis ver dos noticias de Infodrone, no es porque las haya escrito yo ni nada, bueno, la primera sobre todo no, porque todavía no estaba ahí, pero son dos estudios de mercado. El primero es de 2021, que lo escribió mi compañera Rocío, en el que decían que el mercado de los drones civiles superaría los 35 millones de euros en 2026. Si os fijáis en el segundo artículo, que es de este año, de 35 millones hemos pasado a 150.000 millones. Es una cifra que crece bastante y esto es en 10 años. O sea que de aquí al 2030, porque este artículo se lleva trabajando desde hace muchos años, va a estar valorada en aún más de eso. O sea, si no os podéis imaginar la cantidad de dinero, tanto privado como público, que se está invirtiendo en esta industria, ya no solo en los desarrollos, sino en todas las aplicaciones que vamos a ver ahora. Es tecnología puntera y es el momento de meterse en este sector, de meterse en este mundo y de empezar a utilizar estas herramientas, porque de aquí a 10 años va a revolucionar el panorama por completo, va a tener un crecimiento anual impresionante y lo que ahora mismo es algo normal y corriente, dentro de unos años va a ser todavía más normal y lo vamos a tener como que ya está interiorizado, va a ser una herramienta más, igual que ahora mismo podemos tener una cámara. Son cifras que a mí, entender, se me escapan un poco de... Yo no voy a ganar eso nunca, no voy a ver esa cantidad de dinero en mi vida, así que os podéis imaginar lo que es. Las aplicaciones que os comentaba de los drones aéreos, las dos principales que para nosotros son más importantes son el audiovisual y el periodismo, obviamente. Luego tenemos SAR o Search and Rescue, que es cuando se utilizan los drones para salvar vidas en vez de para matar, en el caso de los militares. Hay drones que son capaces de entregar flotadores en alta mar, desfibriladores, medicina en zonas remotas. Incluso se ha llegado a transportar un corazón humano para hacer un trasplante, me parece que fue en Alemania, en el que el corazón se lo quitaron al donante, lo metieron en un dron, lo volaron hasta el hospital y consiguieron salvar una vida. Eso es impresionante y en este punto hay muchísimas aplicaciones y a mí es uno de los que más me gusta por eso, porque permite salvar vidas en vez de quitarlas. Luego también tenemos la agricultura de precisión. Antes estos trabajos se hacían o bien a mano o bien con aeronaves que contaminan muchísimo, porque imaginaros para regar un campo o para aplicar productos fitosanitarios, que son sobre todo pues, fertilizantes, para matar a los bichos. Todo esto teníamos que hacerlo con una avioneta o con tractores. Imaginaros lo que puede contaminar en campos de hectáreas y hectáreas vehículos a combustión que están volando durante horas. Ahora tenemos estos drones que son mucho más económicos para toda la gente que se dedica a ese sector. Están regulados de una forma un poco más laxa y te permiten a lo mejor cubrir un campo de 300 hectáreas con 50 litros de producto en media hora y de forma autónoma. Solo necesitas un ordenador y una fuente de alimentación. Es una completa revolución. Luego tenemos la vigilancia, que es muy interesante, ya no solo desde el punto de vista policial, que entraría dentro de las aplicaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y estaría un poco más ligado a la parte militar, sino imaginaros para el control de conciertos, el control de aglomeraciones, incluso para nosotros los periodistas se pueden utilizar drones para labores de vigilancia. Bueno, yo esto no os lo he dicho, es un poquito que va más de espionaje, pero os podéis imaginar todas las aplicaciones en este ámbito que tiene tener una cámara elevada en el cielo, vigilancia persistente que la puedes tener ahí durante una hora grabando sin parar y en muchas ocasiones sin que sea detectada. Luego, un poquito en relación también con esta parte, tenemos la lucha contra incendios. No os imaginéis que son lucha contra incendios para desplegar agua, como lo pueden hacer ahora
los aviones anfibios, aunque hay compañías españolas que están trabajando en crear este tipo de drones, sino para controlar todos esos focos, evitar que se expanda y servir como un nexo de comunicación entre los equipos que están en tierra, los equipos de primera respuesta, los equipos aéreos y los medios de extinción de los helicópteros y los aviones, y también los centros de coordinación. Con un dron puedes cubrir un área mucho más grande en menos tiempo, sacar un mapa en tiempo real prácticamente y transmitir imágenes. A la vez estamos protegiendo a los bomberos, estamos protegiendo a las comunidades, porque podemos saber hacia dónde va a avanzar ese incendio y podemos actuar antes de que eso ocurra. También de esto derivan las inspecciones de infraestructuras. Las más interesantes suelen ser las infraestructuras energéticas, sobre todo el tema de las placas solares, estos grandes huertos solares, que en España cada vez tenemos más por nuestras condiciones climáticas y por el sol, necesitan un mantenimiento. Primero necesitan, por ejemplo, un desbrozado, es decir, quitar toda la hierba para evitar incendios y para evitar que haya afecciones a otros terrenos. Eso ahora se está haciendo con drones. La revisión de las partes superiores de los paneles, antes las hacían operarios, que si se resbalan se pueden caer muchísimos metros y lesionarse. Ahora lo están haciendo drones. Las líneas de alta tensión, antes se subían personas y tocaban cables por los que discurre una corriente enorme. Ahora lo están haciendo drones. Entonces, esto reduce costes, aumenta la seguridad y volvemos a lo mismo. Es más ecológico que hacerlo con vehículos a combustión. Son vehículos eléctricos, que bueno, aquí utilizamos energía nuclear, energía térmica, pero en un mundo ideal todo esto se cargaría con energías limpias y los drones funcionarían 100% con energía limpia, con energía eléctrica de fuentes renovables, que eso es un punto muy importante para la industria. También tenemos aplicaciones de topografía, lo mismo, si levantamos una cámara que además tenga sensores láser, podemos hacer levantamientos topográficos, aplicaciones de fotogrametría, y esto no es solo interesante, por ejemplo, para la ingeniería civil o para la ingeniería de caminos. Imaginaros que estamos trabajando con un grupo de arqueólogos como periodistas y queremos hacer un levantamiento de toda una zona, de todas unas ruinas a las que a lo mejor no podemos acceder a pie porque las dañamos y tienen un valor histórico y un valor incalculable. Una aeronave no lo daña, simplemente está sobrevolándolo por encima y podemos sacar mapas y modelos en 3D con volumen, porque estos sistemas son capaces de penetrar en el terreno también. Entonces, hay infinidad de aplicaciones en la topografía también relacionadas con el periodismo, a pesar de que parezca que son dos ciencias que están muy separadas. Luego, la logística, que también es súper interesante. En Irlanda ahora mismo puedes pedir un Starbucks, puedes pedir un Costa Café, puedes pedir un Dunkin' Donuts y te lo va a traer un dron a la puerta de tu casa. Es alucinante. En vez de venir Amazon o venir un Uber con una furgoneta o con una moto, viene un dron. Tú simplemente abres la puerta, abres la ventana, viene el cacharrillo, saca una cuerda, baja el producto y tú lo coges. Es flipante. Aquí en España de momento no se puede hacer eso, porque imaginaros el caos por Barcelona, todos los drones volando con todos los pedidos que están haciendo la gente. No sé yo si os llegaría vuestro café en muy buen estado, pero bueno, es muy importante para la logística, no solo en estas entregas de última milla, sino también imaginaros una gestión de almacenes en la que ahora mismo tenemos sistemas informáticos y operarios haciéndolo de forma manual. También podemos tener drones aéreos que escanean las infraestructuras, que escanean las estanterías. Lo mismo, quitamos vehículos de combustión, fuera los vehículos de combustión, no interesa. Electricidad al poder aquí. Y luego finalmente tenemos el uso recreativo, que yo creo que también es muy importante. No tienes siempre que volar drones para hacer un trabajo profesional, ganar dinero, ni para ser el piloto más pro, también te puedes divertir. Es muy divertido, sales con tu dron, vas a la playa, haces un vídeo, grabas, lo cuelgas en redes. Esa aplicación, desde mi punto de vista, es también muy importante. Así es como empecé yo un poco en el mundillo como hobby y ahora me dedico a ello. O sea que las vueltas que da la vida simplemente por una cosa que hacía por gusto. Vamos a pasar a por qué es importante un dron en el audiovisual. Lo primero, es una herramienta multisectorial. Lo mismo te sirve para el cine, para televisión, para publicidad, para redes sociales incluso. Yo he visto programas de radio hechos con drones. No me preguntéis cómo, pero había un dron en un programa de radio, sin imagen. También desbloquean nuevas perspectivas. Con una cámara que puedes poner en un trípode, al fin y al cabo, los planos están bastante limitados, a no ser que luego te vayas a otras herramientas. Con un dron puedes hacer el plano que te dé la gana. Un cenital, un picado, un traveling de acercamiento, de alejamiento. Hay drones que pueden dar la vuelta sobre sí mismos, hacer loopings. Las posibilidades las pones tú, o sea, las pone el piloto. Además, como os he estado viniendo contando, también ahorra costes. Imaginaros, en una producción, si vosotros queréis hacer un documental, a lo mejor alquilar un helicóptero se os va un poco de presupuesto para grabar una toma aérea. Un dron, los hay desde 300 euros, sale mucho más barato y la logística que implica todo eso es mucho menor. También podemos grabar en ubicaciones complejas. Por ejemplo, una cámara encima del agua normalmente tiene que ir en un barco, tiene que ir protegida. El dron no, simplemente vuelas encima y no pasa absolutamente nada, siempre y cuando no lo conviertas en un submarino, que ya os digo que sale un poco cara la broma. Y ya esa parte del ahorro de costes
deja de tener sentido. También podemos grabar en grandes ciudades, porque yo no me imagino, por ejemplo, por la Gran Vía de Madrid. Os hablo de Madrid porque es donde vivo y si a lo mejor digo alguna calle de Barcelona y me equivoco, me echáis los perros. Pero bueno, yo no me imagino por ninguna gran ciudad volando un helicóptero a 30 metros del suelo entre los edificios. No sería muy recomendable. Y aparte podemos grabar en interiores. Si ya tenemos una cámara aérea en un estadio, en cualquier sala de conciertos, las posibilidades se multiplican. Y como os decía, nuevas oportunidades laborales. Ahora mismo España me parece que ha cerrado el año con 30.000 pilotos nuevos certificados. Esto es gente que está aportando, está intentando buscarse la vida en nuevos sectores, está dando trabajo a los formadores, a todas las entidades académicas. O sea, se está creando una industria muy importante y hacen falta pilotos. Yo lo digo por si le queréis echar un ojo. Los cursos no son muy caros y pagan bien. Es interesante sobre todo luego la retribución que tienes y la satisfacción de estar haciendo algo que de momento, no hace mucha gente. Los drones en el audiovisual son importantes por lo que os contaba antes. Imaginaros estos cacharros que miden lo mismo que yo no soy muy alto. Pueden llevar cámaras con infinidad de lentes, están además estabilizadas con cardanes, tienen distintos sensores. Si podemos poner una cámara de cine profesional en un dron, que a lo mejor estos bichos cuestan 8 o 9 mil euros en vez de en un helicóptero, en vez de en sistemas más complejos, es una navaja suiza completa. Podemos hacer los planos que nos dé la gana y sobre todo, podemos eliminar herramientas que son muy costosas para producciones pequeñas como una dolly, como un traveling, un chase car, una cable cam. Todo esto que veis aquí, que se asocia siempre al cine y que son técnicas muy costosas porque necesitas saber utilizarlas, toda la infraestructura para montarlas, adquirirlas, transportarlas, incluso alquilarlas. Esto en producciones pequeñas es impensable. Pero si sustituimos todo esto por un dron como el de la izquierda o en su defecto un dron como el de la derecha, que literalmente es este que tengo yo aquí, y cabe en la palma de la mano y puede hacer exactamente lo mismo que el grande, obviamente con diferente calidad y sobre todo que lo puedo llevar en mi mochila porque no pesa ni 300 gramos y tardo en desplegarlo exactamente 3 minutos, las posibilidades se disparan. Luego hablaremos un poco más de estos cacharrillos porque os quiero contar para un periodista cuáles son las mejores opciones desde mi punto de vista y este es uno de ellos. Es muy barato y lo podéis comprar ahora mismo por menos de 150 euros en muchas ocasiones. Vale, os voy a hablar un poco para volver a centrarnos en el tema del periodismo, de cómo surge el periodismo con drones, porque al igual que seguramente os han dicho que el periodismo de viajes no existe, que es mentira, también os dirán que el periodismo con drones no existe, y también es una mentira, existe el periodismo que vosotros queráis. Hacer periodismo no es tener un título que te diga, eres periodista de, es crear historias, es contar historias, comunicarlas, saber acceder a la información y todo lo que influye en este sector en el que nosotros trabajamos. Os voy a recomendar que leáis este artículo. Os he ido poniendo unos QRs ahí abajo a la derecha, que no os preocupéis, no tienen virus, no os estoy intentando hackear los teléfonos ni nada, en principio. Luego a lo mejor sí, pero no os lo voy a decir aquí. Son de Google directamente, o sea, son seguros de escanear y deberían llevar, si no me he equivocado, porque he puesto muchos QRs, a todos los artículos y a todos los materiales que estoy utilizando para esta presentación. Os voy a recomendar que leáis este artículo, que es de Mónica Singleton Jones, que se llama La guía para el futuro del periodismo con drones. Es de 2021, ha pasado ya tiempo y hay que actualizarlo, pero la verdad es que así como iniciación, a mí me pareció muy interesante, es lo que la industria se utiliza también, es lo que básicamente todo el periodista que ha trabajado con drones ha leído alguna vez. Y ahora lo vamos a desgranar un poco para que entendáis de dónde viene todo esto. En primer lugar, el periodismo con drones apareció, según cuenta la historia, en el año 2011, cuando el New York Times sacó este artículo que se llama Llega el periodismo con drones. Según este artículo, los drones llegaban como una ayuda informativa que iban a permitir dar coberturas seguras, por todo lo que hemos comentado antes, para grabar pues, protestas, desastres naturales, catástrofes, todo lo que os podáis imaginar a lo que como periodistas sería peligroso acceder a pie o sería peligroso estar allí en persona. Y esta llegada de los drones se hacía con un tono muy alegre, como si fueran la panacea, lo mejor del mundo, una tecnología al servicio del periodista. ¿Qué pasa? Ya sabéis que el periodismo hay ciertos sectores que son un poquito más conservadores, entonces cuando metes una técnica nueva se asustan pensando, pues como ahora está pasando con la inteligencia artificial, que nos van a quitar a todos el trabajo, nos vamos a ir a la calle y no vamos a poder hacer nada. Entonces es cuando empezaron a salir publicaciones como esta que escriben Lisa Parks y Karen Kaplan, que se llama Life in the Age of Drone Warfare, y empezaba con una cosa muy curiosa, con una cita que dice, hace unos años los medios tenían un apetito insaciable por los drones. Hace unos años os estoy hablando que este artículo sale 4 años después de las primeras publicaciones con drones, o sea que tampoco había pasado tanto tiempo.
Les decían que celebraban la novedad, pero al mismo tiempo sentían pánico de los drones invadiendo el espacio doméstico. No, el problema no era invadir el espacio doméstico. El problema era una nueva tecnología que en ese momento no se entendía y no sabíamos qué repercusiones iba a poder tener para el sector. Hasta que llega este señor, Matt White, de la Universidad de Nebraska, y dice, oye, pues si estamos teniendo miedo, ¿cómo retiramos el miedo? Con la educación. ¿Cómo convertimos los drones en algo educativo? Vamos a hacer un programa de periodismo con drones dentro de una universidad pública. Entonces, en la Universidad de Nebraska-Lincoln, Matt White, que era ya experto en drones desde hace muchísimo tiempo y experto también en periodismo, inició el laboratorio del periodismo con drones, en el que intentaron sentar las primeras bases para realizar esta actividad de manera profesional y de manera que se retirase un poco ese miedo y que se fuese acercando un poco a la sociedad y al sector de la comunicación, también a la industria de los drones. Entonces, Matt White decía que el público no confiaba en los drones, porque cuando se hablaba sobre periodismo con drones hace unos años, una parte de la promesa inicial, os estoy leyendo la cita, no es que me lo sepa de memoria, una parte de la promesa inicial era que teníamos una plataforma ideal para el fotoperiodismo, y eso ocurrió. Algunas de las imágenes más memorables de la pandemia se tomaron con drones, por lo que si se pasa o no a la siguiente fase, refiriéndose al periodismo con drones, aún está por verse. Estos trabajos son del 2017-2018, y la verdad es que se vio, porque aquí tenemos un titular que un fotógrafo del diario israelí Haaretz ha ganado un premio internacional a la mejor foto. ¿Y cuál es la foto? Pues es esta foto que quiero que la miréis detenidamente a ver si sabéis lo que es, sin leer la parte de abajo que la he puesto. Yo al principio, cuando la vi en su momento, no tenía ni idea, pensaba que era una composición abstracta, pensaba que eran puntos, es más, pensaba que era una foto a lo mejor hecha incluso con un microscopio, hasta que leí el subtítulo. Es una vista aérea de las protestas con distancia social, que si os fijáis en el suelo están marcadas las líneas de dónde puede estar la gente, contra Netanyahu. Ya veis que Netanyahu incluso en esos años la estaba liando ya bastante parda. Y este periodista de Israel, que se llama, lo tenéis ahí abajo a la derecha, Tomer Appelbaum, os recomiendo muchísimo mirar su trabajo porque no es la única vez que utilizo con drones, ganó un premio Siena al periodismo por esta foto. Fue una de las primeras veces que una foto hecha con un dron ganó un premio de esta categoría. Un trabajo aéreo de fotografía y de fotoperiodismo fue reconocido con un premio internacional. Así que esto ya empezó a sentar precedentes para que esta tecnología se instaurase en nuestro sector y se quedase, sobre todo, que es lo importante, no como otras muchas aplicaciones que han ido perdiendo fuerza poco a poco. A mí la foto, la verdad es que me parece impresionante, me parece que tiene muchísima potencia visual y sobre todo me parece que ejemplifica muy bien toda esa etapa de cuando la pandemia nos obligaba a mantener 2 metros de distancia respecto al resto de personas, en actos como las protestas, que no dejaron de celebrarse, que eso también es muy importante. Seguíamos saliendo a la calle y seguíamos diciendo lo que nos parece. Entonces, sigue siendo un área todavía por descubrir y voy a volver a citar a Matt White porque es un poco como el dios del periodismo con drones, a pesar de que hace bastante que no se sabe de él a nivel general, o sea, sigue vivo, no os preocupéis, según tengo entendido, pero ya no habla tanto de este tema, no sé si es porque se han quedado sin fondos, porque ya el programa no tiene tanto tirón. Pero Matt White decía que la curva de aprendizaje para pilotar drones es empinada y requiere equipos y conocimientos especializados. Y aparte es costoso, era costoso en ese momento, cada vez se está liberalizando más, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo que una inversión así puede no estar al alcance de muchos, ahí me ha faltado un no, perdón, de muchos medios y de muchos periodistas, sobre todo teniendo en cuenta los freelance, porque cabe recordar que muchos de los fotoperiodistas que trabajan actualmente en el mundo trabajan freelance y no para agencias, y obviamente un despliegue de estas características a lo mejor para ellos no es rentable. ¿Y cuál es otro de los grandes problemas de la industria de los drones? Aquí es donde viene el tostón más fuerte de la sesión, la regulación. Esto es lo que todo el mundo que vuela drones, ya sea aquí, en China, en África, en Estados Unidos o donde sea, odia. Es horrible. Y como le comentaba Albert, a lo mejor yo os la explico de una forma, pero mañana no tienen nada que ver, mañana la cambian. O sea, imaginaros que vosotros os estáis aprendiendo un tocho teórico como este, que es el que se tienen que aprender los pilotos de drones, y mañana te dicen, no, que ha cambiado, y te dan otro todavía más grande, con más restricciones y con más problemas. Con esto no os quiero desalentar. ¿Es posible volar drones de momento? Ya os digo que mañana no lo sabemos. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en lo que tenemos. En España, ahora mismo los drones están regulados por dos entidades, que son la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, que a su vez está supeditada, como la mayoría de cosas, a la reguladora europea, que es EASA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Son las dos entidades que gestionan todo lo que tiene que ver con drones en materia normativa. Para que os hagáis un poco la idea, esto lo voy a pasar muy por encima, pero quiero que lo tengáis en cuenta, también ahí os he dejado 2 QRs. A nivel nacional, en nuestro país, en el momento que estamos hablando ahora, todo se regula por el Reglamento de Ejecución 2019-947,
y por el Reglamento Delegado 2019-945. Aunque en los próximos meses seguramente se va a presentar un nuevo Real Decreto UAS que se va a cargar todo esto y va a simplificar, y hago comillas y hago inciso en las comillas porque nunca simplifica, una nueva ley solo complica más las cosas, va a simplificar la operación para nosotros como pilotos no profesionales, en el sentido de que no estamos metidos en una entidad que nos gestiona absolutamente todo. Entonces, estos son los dos reglamentos y luego también tenemos los escenarios estándar en los que hoy no vamos a entrar porque son para operaciones ya mucho más complicadas en las que un periodista seguramente no va a trabajar en su vida. Son muy difíciles de entender, a nosotros también nos cuesta día a día, pero también que quede claro que hay dos escenarios que también están supeditados a Europa. Todo que quede claro que es a nivel nacional y luego se eleva a nivel europeo. Una pregunta. Sí, A nivel nacional, ahora mismo nos estamos regiendo por el reglamento del 2017 porque nos ha aplicado, o sea, no se ha publicado en el BOE el que tiene que entrar en vigor el de 2024, ¿no? a ver, te explico. Esto es complicado porque los reglamentos delegados se han ido arrastrando, ¿vale? Entonces, a principios de enero de este año, de enero de 2024, han ido saliendo luego un montón de actualizaciones de la norma, de estos dos reglamentos, un montón de anexos en los que se ha ido intentando solucionar, hablando mal, los problemas y las cagadas que se han tenido a lo largo de todos estos años de regulación. Pero sí, ahora mismo en España, hasta que salga el nuevo Real Decreto UAS, nos regimos por una norma del 2019 que se ha ido intentando parchear para que funcione. Y supuestamente esa es una de las grandes peticiones que hacen los pilotos de drones en la actualidad de la actualización y por eso va a venir ese Real Decreto para solventar todos los problemas de algo que se ha quedado completamente anticuado, ya no solo a nivel de regulación, sino a nivel del avance de la tecnología. Porque lo que intentan estas reguladoras es que la norma avance pareja a la tecnología. ¿Qué pasa? La tecnología va por aquí y la norma va por aquí. Entonces, en todo este hueco que hay entre medias, igual que en otros muchos ámbitos, hay muchos problemas que no identifican ni la tecnología ni la norma, que los identificamos nosotros, que somos los que al final nos tenemos que quejar. Pero bueno, todas estas disertaciones las voy a dejar para más tarde porque si no me voy a acabar calentando como siempre pasa y no os quiero desanimar, sobre todo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que policía, bomberos, la UME, todo lo que no sean operadores civiles, sino de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hacen actividades o servicios no EASA, es decir, se rigen por unas normas muy parecidas a las que nos tendríamos que regir nosotros, pero a la vez distintas. Es decir, tú no puedes ir a volar a la playa sin hacer absolutamente nada, pero la policía, si quiere, puede bajarse del coche, sacar su dron de la maleta, levantar el dron y ponerse a barrar la playa y a sacar imágenes, a sacar fotos, porque se rigen por otras normas que están pensadas para facilitar sus operaciones. Imaginaros, por ejemplo, como pasó en los incendios que hubo recientemente en el edificio de Valencia. Dan el aviso de que se está quemando un edificio y de que hay gente que puede morir, y la policía tiene que pedir un justificante, sacar la circulación, registrar el dron. Sería inviable. Lo que necesitan es llegar al punto de actuación, abrir la maleta, meter la batería al dron y alzar el vuelo lo antes posible para poder empezar a recabar todos esos datos. Entonces, esta puntualización es muy, muy, muy importante. Vale, las limitaciones generales que tendríais que seguir como pilotos, vamos a hablar de que todo lo estamos haciendo de manera legal, ¿vale? Cualquier piloto ha volado muchas veces de manera ilegal, pero no os lo va a decir. Yo lo he hecho, casi me detienen en Malta, de hecho, por hacer las cosas mal. Y de ahí salió un poco mi trabajo de fin de máster cuando hice el máster en periodismo de viajes. Pero eso es una historia para otro día porque tengo que quedar bien y no puedo decir que he hecho las cosas mal si os estoy intentando explicar todo este tema de la regulación y la normativa. Lo primero, lo más importante, mantener el dron al alcance visual, lo que se conoce como VLOS, Visual Line of Sight. No podemos coger y alejar el dron, aunque sea capaz, a 5, 6 o 7 kilómetros. Supuestamente la línea visual es cuando todavía lo ves. O sea, tampoco vale que estés viendo un puntito así chiquitito en el cielo que no sepas si es un dron, un pájaro o que te estás quedando un poco más ciego. Siempre al alcance visual. Lo siguiente, no sobrepasar los 120 metros de altitud respecto al suelo. Y diréis, ostras, es que 120 metros es muy poco. Vale, tener en cuenta que cuando un avión está aterrizando, avión, avioneta, helicóptero, cuando está bajando, justo en el momento más crítico, está a 140 metros. O sea, hay 20 metros de diferencia. Imaginaros que vosotros estáis volando un dron y en un avión de pasajeros en el que van 400 personas, se mete vuestro dron en el motor porque os habéis pasado de esa altura y provocáis un accidente aéreo. Ya creo que ahí no te tendría que preocupar ni la multa que te ponen, que no es pequeña, sino el gran problema de seguridad que puede suponer eso. Entonces, siempre 120 metros. En relación con las distancias,
según la normativa actual, hay que volar a más de 8 kilómetros de cualquier aeropuerto. Es decir, en un radio circular. Respecto a un aeropuerto, luego aplican otras distancias que ahora no vienen a cuento. No podemos volar lo mismo, por seguridad, para proteger siempre al tráfico tripulado y a un avión en el que podrías ir tú. Esto siempre hay que pensarlo. Si fuera yo ahí dentro, me gustaría que hubiese un dron volando. No. Luego, no transportar mercancías peligrosas ni dejar caer o proyectar materiales, es decir, no podéis colgar del dron el típico juguete del soldado con el paracaídas, no le podéis pegar una GoPro con cinta americana. Todas estas cosas que se os pueden ocurrir, que ya se le han ocurrido a mucha gente, están prohibidísimas. El dron vuela según lo sacas de la caja. Y luego respetar la intimidad de lo que se llama personas no participantes y cumplir con la ley de protección de datos. No puedes usar un dron para espiar a tu ex, no puedes utilizar un dron para ver qué está haciendo tu vecino, no puedes utilizar un dron para ver qué está haciendo la empresa de la competencia. Eso es ilegal, no estaría cumpliendo con la ley de protección de datos y obviamente si no lo haces de normal tampoco lo vas a hacer con un cacharro que no van a vigilar. Entonces, la normativa es más o menos restrictiva en función del nivel de riesgo de tu operación. Nosotros nos vamos a centrar hoy en lo que se llaman operativas de categoría abierta, es decir, las de bajo riesgo, porque no es lo mismo, repito, volar este dron que volar un cacharro a lo mejor de 400 kilos en el que llevas dentro, pues yo qué sé, cualquier cosa que te puedas imaginar. Porque, repito, no es lo mismo que se caiga esto, y al fin y al cabo se da contra el suelo y ya está, a que se caiga algo que pueda aplastar un coche, una casa o ya os podéis imaginar. Entonces, todo eso volaría o en la categoría específica o en la categoría certificada, que sería una categoría más experimental. Entonces, ¿qué necesitáis para volar en categoría específica? Lo primero y más importante, que creo que no lo tengo por aquí, es el registro de operador de drones. Este registro es gratuito, se hace directamente en la página de AESA, vamos, lo podéis hacer ahora, tardáis 5 minutos. Y un operador es cualquier persona física o jurídica que está registrada en la página como alguien que va a manejar drones. Entonces te dan un numerito, que ese numerito es vuestro personal, y lo que tenéis que hacer es pegarlo en el dron, no sé si se verá aquí, en un sitio visible con cualquier cosa, una pegatina, lo pintáis a boli, pero esto es lo que os va a identificar como que estáis volando. Es un poco como el carnet de conducir más o menos de los drones. Luego tenéis que sacaros el certificado de formación A1, A3 o A2, que también son gratuitos, los hacéis online en la página, no hay que estudiar mucho, o sea, es un temario que te dan, haces un examen de tipo test y listo. Y cuando hagáis eso, lo que os van a dar es un diplomita como este, que si lo veis ahí es donde vienen las categorías en las que podéis volar. ¿Y esto para qué sirve? Aparte de que queda muy bonito puesto en la pared y le dices a tus amigos, mira, ya tengo otro certificado, lo pones en LinkedIn, todo el mundo te da like y todas esas cosas. Si en algún momento te para la policía, esto es lo que les tienes que enseñar para decir, oye, que yo estoy autorizado a hacer esto, soy piloto, puedo volar, tengo mi formación y básicamente no estoy cometiendo ningún delito. Luego hace falta un seguro de responsabilidad civil. Esto es nuevo, esto es de hace poco. No os preocupéis, no es un seguro caro, no es el seguro del coche. Hay algunas empresas que lo cubren, me parece, desde 15, 16 euros para el vuelo que vayáis a hacer. Si queréis hacer una operación mañana, llamáis a la empresa y hacéis un seguro que os va a costar bastante poco para eso. Y luego, otra de las novedades que existen, que esta es bastante mala, a mi parecer, y al de muchos pilotos, es un sistema de identificación a distancia. ¿Y qué es eso? Básicamente es un módulo en el que tú cargas absolutamente todos tus datos y cualquiera, que esto es el problema, con un móvil, igual no sé si conocéis la aplicación de Flight Radar, que puedes ver por dónde están los aviones, puede ver dónde está el dron, puede ver cómo te llamas, puede ver tu número de operador, el modelo de dron, tu posición geográfica exacta, o sea, puedes triangular tu posición y saber las coordenadas de dónde estás volando. Supuestamente esto permite aumentar la seguridad, pero yo lo dejo ahí, que sepan dónde estás mientras estás volando un cacharro que a lo mejor cuesta 1.000, 2.000 o 3.000 euros en medio del campo. No sé yo si será muy seguro. A mí no me gusta mucho la idea, pero bueno, hay que aguantarse. Vale. Hay que tener también muy claro, dependiendo de qué vayamos a hacer y de qué dron vayamos a volar, cuál es la categoría en la que vamos a operar. No os asustéis con esta tabla, vamos a mirar solo la parte de arriba, si veis a la izquierda, lo que pone categoría C0 y C1, ¿vale? Y sobre todo nos vamos a quedar con la categoría C0, es decir, los drones de menos de 250 gramos. Quedaros con esa cifra, 250 gramos. Son los más fáciles, los menos restrictivos de volar y sobre todo los que de cara a nuestro trabajo suelen ser los más interesantes por todas las ventajas que ofrecen, porque si miráis a la derecha del todo, los requisitos son familiarizarse con el manual del usuario, es decir, no tendríamos que hacer ni ese curso A1 A3, directamente
Lo sacamos de la caja, nos leemos el panfletito que viene y con eso ya valdría. Yo os recomiendo leeroslo, no lo suele hacer nadie, pero oye, hay información que suele ser bastante interesante. Y las restricciones generales que tiene, aparte de las que ya hemos explicado, es que no se recomienda, importante puntualizar, recomienda volar por encima de personas y está terminantemente prohibido volar sobre reuniones de personas. ¿Qué se considera una reunión de personas? Bueno, pues eso ya es a discreción de la autoridad competente. Por ejemplo, el concierto de Taylor Swift de la semana que viene es una reunión de personas, va a haber mucha gente, pero a lo mejor tú y tus 3 amigos no sois una reunión de personas, sois personas, sin más. Y luego tendríamos la siguiente categoría, que es la C1, con drones, lo que no os he contado, MTOM es masa máxima de despegue, el peso. O sea, yo creo que se puede intuir por el gramos. Si es un dron de menos de 900 gramos, tampoco se puede volar por encima de personas no participantes y no está permitido el vuelo. Y aquí ya sí que tendríamos que sacarnos esa titulación, es decir, este diplomita, ya sí que tendríamos que haber completado ciertas pruebas, ciertos exámenes online, que como os digo, son muy sencillos, más fáciles que el carnet de coche, eso es lo bueno. Y nada, lo completáis, lo podéis hacer en una semana sin problemas si le echáis un poco de ganas. Nos vamos a quedar con estas dos categorías. ¿Por qué? Porque luego la categoría 2 es para drones de menos de 4 kilos, que ya pesan mucho, y la siguiente, las C3, C4, dentro de la 3, es para drones de menos de 25 kilos. No sabéis lo que son 25 kilos hasta que tenéis un mando de un cacharro que cuesta 10 o 15.000 euros y lo tenéis que levantar del suelo. O sea, yo la primera vez que volé un cacharro así, que era uno de agricultura que llevaba dentro 50 litros de agua, imaginaros, acostumbrados a volar esto, que te pongan en tus manos un mando que está levantando algo que es a lo mejor el sueldo de un año, pues da bastante responsabilidad. Y cuando vamos subiendo de peso y de precio, todavía aún más. Así que si vais a estrellar algo, yo os recomiendo que empecéis por algo baratito, porque os va a salir mucho más económico. Vale, la subcategoría A1. Ahora voy a desgranar un poquito todas las subcategorías para que entendáis la diferencia, ¿vale? En la subcategoría 1, como he dicho, hay que evitar el sobrevuelo de personas no participantes y concentraciones de personas. El dron puede ser de construcción privada y me diréis, ¿qué es un dron de construcción privada? Esto es un dron de construcción privada. Esto es un dron de FPV, estos drones se vuelan con unas gafas. Y bueno, si lo veis aquí, lo he montado yo. Esto compras las piezas, compras los motores, compras los brazos, compras los componentes y lo montas tú en tu casa. No necesitas comprárselo a una empresa. No os lo recomiendo porque al final la primera vez que lo montas mal se va a quemar algo, se va a estrellar y no hace mucha gracia porque las piezas se piden AliExpress sobre todo y os podéis imaginar lo que tardan en llegar. Pero bueno, esto sería un dron de construcción privada, mientras que esto pues sería un dron comercial normal y corriente. Este es de DJI, que es la compañía más famosa, y son las dos grandes diferencias. Entonces, estos drones tienen que tener supuestamente menos de 250 gramos, que luego os explicaré por qué el supuestamente, y una velocidad inferior a 19 metros por segundo. Es muy rápido, no lo vais a utilizar nunca, porque para grabar, imaginaos que has pasado, no vais a utilizar nunca la máxima velocidad, de hecho tiene modos para que vayan más lentos. Tienen que estar o con la etiqueta de marcado de clase C0, que son estos de menos de 250 gramos, o los de la clase C1, que son los que comentaba antes, de menos de 900 gramos. Y bueno, luego aquí tenéis un poco las particularidades de cada uno de los puntos. Si queréis, luego cuando Albert suba la presentación al campus, le podéis echar un ojo tranquilamente. Subcategoría 2, aquí vamos cada vez más restrictivos, si lo veis. Ya tenemos que tener una distancia horizontal de seguridad de 30 metros respecto a otras personas. El dron va pesando más, la velocidad tiene que ser menor y encima si queremos hacer vuelos nocturnos tenemos que ponerle una luz, un punto más restrictivo. Si subimos a la categoría A3, otro punto más restrictivo y aquí ya empezamos a ver cosas como por ejemplo que hay que mantener una distancia de 150 metros respecto a las zonas residenciales, zonas comerciales, industriales o recreativas y no pueden ser drones que tengan sistemas de control automático, pero sí los que estén destinados al aeromodelismo. Ya os digo, esto si luego os interesa echarle así un ojillo por encima, son un poco las especificaciones que tiene que tener el cacharrillo. El seguro de responsabilidad civil también está regulado por normativas que, como podéis ver, bueno, no son muy modernas porque basan en las leyes de seguridad aeronáutica. Ya veis ahí que hay un reglamento 785-2004 y 37-2001. O sea, yo en el 2001 creo que tenía 3 años, así que imaginaros si ha llovido desde entonces. Pero bueno, que es importante que tengáis en cuenta que si queréis volar un dron hay que contratar un seguro de responsabilidad civil. Se está haciendo ya con los perros, con los drones, lo próximo va a ser con las bicicletas y los patinetes. ¿Medida acertada? Bueno, ya hay cada uno que piense lo que quiera. Entonces, por ejemplo, aquí os he puesto uno de Mafre, que es una aseguradora muy común aquí en España, y como veis el seguro tiene dos partes, uno de responsabilidad civil, que tú eliges la cuantía que cubre,
Responsabilidad civil normalmente suele ser a terceros, es decir, si rompes el dron, tienes que pagarlo. Pero si yo le doy a alguien con el dron, rompo la ventana de una casa, rayo un coche, sí que lo cubriría. Y luego, el seguro obligatorio, que depende del peso del dron, pues va a costar más o menos. Entonces, ya lo veis, o sea, una compañía como Mafre no tiene que ser nada especializado, lo podéis contratar ahí directamente. Y bueno, luego esto es todo el tema del sistema de RI, del sistema de identificación a distancia, que como os comentaba, tiene que tener el código de verificación, un número de serie único, sello de tiempo, posición geográfica, trayectoria del dron, vamos, que tienen controlado absolutamente todo lo que haces. ¿Por qué quieren implantar esto? Antes lo que hacía mucha gente cuando les paraba la policía es, ay, si es que claro, yo no sé, me lo ha regalado mi primo y he salido a volar. Ya, pues ahora te van a decir, vale, pues dame el dron que te ha regalado tu primo, lo voy a conectar a un ordenador y voy a ver que lo has subido a 400 metros, lo has alejado 4 kilómetros y entonces en vez de ponerte de multa 200 euros te voy a poner 65.000. Entonces, para esto sirve el sistema de control a distancia, que es un módulo como este que podéis ver si tenéis un dron que no lo lleve, se puede instalar encima. Y aquí es donde viene esto que os comentaba del peso, porque imaginaros que tenéis un dron de 900 gramos, un poquito más grande que este, y le tenéis que pegar eso encima. Ya estaría pasando los 900 gramos. Entonces, por eso os digo que la legislación está desactualizada. Si no puedo volar más de 900 gramos, pero le pongo encima algo que pesa 100, ya el dron va a pesar 1 kilo. Si pesa 1 kilo, ya no entra en esa categoría. Y bueno, ya os podéis imaginar todo lo que empieza a pasar a partir de ahí. Vale, vamos a ver un caso práctico que seguro que es lo que os interesa de la pregunta del millón. ¿Y puedo volar aquí mi dron? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a pensar que tenemos el registro de operador, que tenemos el carné A1, A3, que tenemos un dron de 950 gramos, o sea, de 900, perdón, que nos hemos leído el manual del vuelo del dron, que tenemos el seguro de responsabilidad civil y que tenemos, importante, el sistema de identificación a distancia. ¿Qué es lo primero que tenéis que hacer? Os tenéis que ir a esta página, que es una aplicación básica para cualquier piloto de drones y se llama Enaire Drones. La voy a abrir aquí. Esto está accesible, o sea, no tenéis que pagar, no tenéis que hacer nada, puede entrar cualquiera. De hecho, si queréis podéis entrar ahora a la vez que os lo estoy enseñando yo. Es drones.enaire.es. Y yo lo que os recomiendo es mapa profesional. Y aquí ya os adelanto que todo lo que está en rojo son zonas donde no se puede volar, así que mirar, quitando las islas, la península ibérica, la de zonas que tiene. Nos vamos a ir a Barcelona, que es donde estáis vosotros. A ver, me podéis corregir aquí, conozco la ciudad, pero a lo mejor luego ya en un mapa me confundo. Si no recuerdo mal, no sé si veis mi flecha, pero bueno, la zona donde tengo la flecha creo que sería la Barceloneta. Imaginaros una operativa que a mí me propusieron que era grabar en la parte del Hotel Vela. Creo que se llama así, ¿verdad? El hotel este que tiene... Vale. Pues yo lo que haría sería hacer clic, pues más o menos a lo mejor está pues por aquí, ¿vale? Y se me abre a la izquierda una ventanita. Y aquí es donde empieza la gracia de decir, vale, a ver, ¿cuántos permisos tengo que pedir y con cuánto tiempo de antelación? Empezamos por zonas. La primera que se ilumina, el helipuerto hospitalario Tecnon. Luego, el helipuerto del Hospital Sant Joan de Déu, el helipuerto de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Todo esto son zonas restringidas al vuelo porque pertenecen a aeródromos, aeropuertos, helipuertos o zonas segregadas. Seguimos, Hospital de San Pau, el helipuerto del RAC, el Hotel Rey Juan Carlos, o sea, alucinar, hasta un hotel tiene helipuertos, o sea, absolutamente todo tiene helipuertos y yo nunca veo a nadie y no conozco a nadie que tenga un helicóptero, pero bueno. La Fira, el Val d'Hebron y luego, sobre todo importante, si hacemos zoom aquí, el Prat está muy cerquita, el aeropuerto del Prat está aquí. Imaginaros, si el helipuerto de un hotel tiene una zona grande alrededor, mirar la zona que tiene el Prat. Voy a hacer un poco más de zoom out. Todo eso que se ve ahí es la zona de seguridad, que seguramente si habéis estado alguna vez en la Barceloneta, cuando los aviones están aterrizando hacia el sur, se ven. O sea, si veis un poquito hacia la línea del mar, veis cómo bajan los aviones, pues bajan por esta zona. Los aviones normalmente, los que llegan de Europa vienen por aquí, los que llegan de Madrid vienen por aquí, giran y entran por aquí. Claro, si yo quiero grabar el Hotel Vela o quiero grabar unas tomitas ahí guays en la Barceloneta para mis redes sociales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay 9 zonas, ¿vale? Entonces, si veis estas zonas, ponen contacto de coordinación para UAS, contacto de operaciones para UAS, por eso os he dicho que los términos son importantes. Luego aquí, contacto en aire. En aire es la entidad a nivel español que gestiona todo el tráfico aéreo, o sea, es un poco la DGT del aire, por así decirlo.
Y luego aparte tenemos esto, que estos son NOTAMs, NOTAM, NOTAM, es Notice to Airmen. Entonces, cuando va a haber algún evento distinto, por ejemplo, no sé si os acordáis, a finales de año hubo un show de drones con un montón de luces también en la playa. Bueno, la empresa que hizo eso tuvo que emitir un NOTAM que básicamente es segregar una zona de ese espacio aéreo y decirle a la gente, oye, este día de esta hora a esta hora va a haber aquí volando 400 drones. Ten cuidado porque la puedes liar si entras. Entonces, mantente alejado. Y bueno, luego, como podéis ver, si seguimos haciendo zoom out, luego ya entran las zonas de posibles bases militares, también tenemos las zonas de las aguas que están protegidas, los aeropuertos, está por ejemplo que está enfrente de Murcia, si no recuerdo mal, es una zona militar. Es más, hay algunas en las que hacéis clic y pone vuelo de aeronaves militares de gran potencia y despliegue de municiones, misiles y bombas. O sea, ya eso es, no vueles aquí porque la vamos a liar. Por ejemplo, vosotros de momento, bueno, para los que estéis en Barcelona, que supongo que habrá gente que también esté fuera, pues oye, si os alejáis un poco, si hacéis aquí clic en una zona blanca, no hay, bueno, aquí sí, aquí hay fuente de información Miteco, ¿vale? Luego también están todas las zonas protegidas a nivel medioambiental. No molestéis a los pájaros con los drones, porfa. Eso es muy importante. Hay gente que no lo entiende y les puede causar mucho estrés. Así que si es una zona protegida por aves, hay que respetarla. Yo creo que es más respetable eso que una zona protegida por el helipuerto de un hotel para millonarios, desde mi punto de vista al menos. Entonces, bueno, aquí tenéis la suerte de que hoy os alejáis un poquito y las zonas estas que están en blanco son zonas donde en principio es más fácil. Me voy a ir a Madrid para que veáis el problema que tengo yo cada vez que me encargan cualquier trabajo. Madrid tenemos el aeródromo de Cuatro Vientos, la base de Torrejón, la base, o sea, mirar el problemón que tenemos en Madrid para volar cualquier dron, que es que el aeropuerto de Barajas te coge absolutamente todo. Yo ahora mismo vivo aquí, vivo en Boadilla, os estoy dando ya hasta mi dirección. Aquí tampoco puedo volar, aquí hay 36 helipuertos, está el de los hospitales, luego encima aquí todo esto verde que se ve es el parque regional del curso medio del Guadarrama. Y bueno, ya si quieres hacer algo en el centro de Madrid, pues a lo mejor dedícate a otra cosa porque vas a estar medio año también para todas las restricciones que hay. Así que cuando queremos volar más en plan recreativo, por divertirnos, tenemos que irnos a una zona que está por aquí entre Navalcarnero y Arroyo Molinos, que ahora mismo no caigo, está lejísimos, o sea, está a las afueras de Madrid, aquí, a este cachito, que lo llamamos el Triángulo de las Bermudas, así cariñosamente, porque es el único sitio donde no hay restricciones en toda la comunidad. Entonces, es un auténtico rollo, ya os digo, o sea, tenemos mil cosas. Vale, vamos a volver a nuestro caso práctico. Estamos en Barcelona, vamos a aterrizar otra vez en la Barceloneta y queremos volar aquí. O sea, todo por aquí, todo en la parte de la costa, porque vamos a hacer el trabajo de fin de máster y queremos presentar un vídeo súper guay para que Santi diga, ¡fua! ¿Cómo se lo han currado? Voy a ponerles un 10. Vale, vuelvo a la presentación. Voy a quitar esto de aquí. Vale, seguimos en ese supuesto. ¿Qué necesitamos para poder volar aquí? Aquí es donde viene lo gracioso. Primero, necesitamos que sea una operación profesional. Es muy importante. La normativa antes decía que las operaciones no se dividían entre profesionales y recreativas, pero ahora han decidido que otra vez haya operaciones profesionales y operaciones recreativas. Nosotros, si estuviéramos desarrollando un trabajo como periodistas, sería un trabajo profesional, obtuviésemos o no beneficio económico, porque son imágenes que luego vamos a difundir, que vamos a poner en una publicación impresa, que vamos a subir a redes sociales. Operación profesional. Tenemos que seguir toda la normativa aplicable que os he contado antes de la subcategoría A1. Y aparte, tenemos que llamar a la policía, al ayuntamiento. No sé si alguna vez habéis grabado en Barcelona in situ en las calles. Yo grabé por allí un corto documental. Todo el barrio gótico lo tuvimos que vallar, tuvo que venir un camión con vallas y pusimos vallas para que la gente no entrase y nos tuvo que ayudar la policía. Y eso era para grabar con una cámara pequeña, con un equipo ENG y 2 focos para grabar un trabajo de fin de máster. Imaginaros si queréis grabar un dron. Os tienen que acotar, poneros cintas, poneros conos. Hay algunos policías que se quieren quedar allí para ver que cumpláis con todo. Y sobre todo, hay que mantener 50 metros de los edificios y no sobrevolar a las personas no participantes. Es decir, todo aquel que no esté trabajando con nosotros, no le podemos pasar por encima. Mi recomendación, aún así, aunque se pueda, no lo hagáis porque la gente denuncia. Hay muchas denuncias a pilotos de drones porque les hayan pasado por encima a otras personas con un dron. Es peligroso. Luego, el dron que tenemos que usar aquí solo puede pesar hasta 10 kilos y tenemos que mantenerlo a la vista, como os he explicado al primer momento,
a una distancia horizontal máxima de 100 metros y además, que esto es, bueno, esto ya es otro tema, un dispositivo de limitación de energía de impacto. Y me estaréis preguntando, ¿qué coño es un dispositivo de limitación de energía de impacto? Un paracaídas. O sea, le tienes que poner al dron un paracaídas, como si fuera aquí un super soldado. Le tienes que pegar encima, o sea, si yo tengo aquí mi dron, tengo que comprar aparte el paracaídas y se lo tengo que poner aquí encima y que encima esté programado para que si el dron se cae, se despliegue y supuestamente bájese al suelo tranquilito. Cuestan una pasta y no mucha gente los usa, aunque son obligatorios. Ahí luego ya está la interpretación de la norma de cada uno. También hay que comunicar al Ministerio del Interior con un plazo mínimo de 10 días. Y cuando digo 10 días son 20 a lo mejor, porque las cosas de Palacio van despacio y todos los temas burocráticos se extienden, y sobre todo con esto. En el caso de que estuviéramos cerca de un aeródromo militar o de cualquier cosa del ejército, habría que comunicarlo también al Ministerio de Defensa, para que no se piensen que somos una amenaza a la estabilidad nacional. Luego, ¿os acordáis todos los circulitos que hemos visto del hotel, de los helipuertos? Vale. Hay que coordinar individualmente con cada uno de esos aeródromos. O sea, hay que llamarles o escribirles un correo y decir, hola, soy Santi, quiero volar aquí, por favor dejarme volar aquí, no voy a hacer nada, y hacer todo lo que te digan. Que tienes que mandarles una foto de tu DNI, se lo tienes que mandar. Una foto del dron, se la mandas. Cada uno os dirá una cosa distinta. Luego, hay que tener un certificado de radiofonista. ¿Y qué es esto? Es un curso que te tienes que sacar, son muy económicos, suelen costar menos de 100 euros, en los que te enseñan a usar los walkie-talkies de banda aérea, es decir, los walkies con los que puedes escuchar los aviones de pasajeros que están volando a 13 kilómetros por arriba, esos mismos, tienes que usarlo para volar drones. Y tienes que tener uno de esos walkies que tenga conexión dual, es decir, que tú puedas hablar y recibir. No vale solo con un teléfono móvil, tienes que tener una radio para que te digan, oye, tienes que bajar el dron porque pasa esto. Tú lo bajas. Y luego además hay que hacer un estudio aeronáutico de seguridad y presentar el plan de vuelo. Y aquí es donde esa frase que a lo mejor habéis oído de los drones son aeronaves y no juguetes, es cuando te das cuenta que es real. O sea, tienes que hacer un estudio de seguridad, que no os preocupéis porque ahora os voy a explicar que hay empresas que lo hacen, o sea, tú puedes pagarlo, todo aquí lo puedes pagar para acelerarlo. Tienes que decir dónde vas a volar, en qué volumen de vuelo, es decir, en qué espacio, qué dron vas a utilizar, quién es la persona que lo va a hacer, cuántas horas de vuelo tienes, qué trayectoria vas a seguir, qué alturas vas a mantener. Y todo eso, ¿dónde tengo mis papeles que los he perdido? Bueno, todo eso está contemplado en estos documentos que están públicos también, si queréis luego los puedo pasar para los que le echéis un vistazo. Hay distintos modelos. Esto es para volar en escenario urbano, o sea, no estamos hablando de volar en medio del campo, estamos hablando de volar en medio de Barcelona. Hay distintos modelos, ¿vale? Según el tipo de operación que vayáis a hacer y dónde lo vayáis a hacer. Mi recomendación, si algún día os tenéis que enfrentar a este proceso, pagar por ello. Hay empresas que os cobran a lo mejor 50, 60, 70 euros. No os dejéis la cabeza en hacerlo porque es que te van a decir, tienes esto mal, revísalo. O sea, es horrible, horrible, horrible. Es peor que sacarse 5 carreras seguidas. Pagar por ello es mucho más fácil. Yo las veces que lo he tenido que hacer, hay 1000 empresas además que estás dando trabajo indirectamente, o sea, estás haciendo que toda esta cadena de valor crezca. No os lo recomiendo para nada. Una vez hice uno y no lo completé porque estuve 6 días sin sacar los ojos del ordenador, rellenando datos, mirando mapas, revisando la normativa. No, mira, los 100 euros mejor invertidos en mi vida y luego al final vas a cobrar por esa operación. Entonces es un coste que encima le puedes cobrar también al cliente en caso de que estés trabajando para alguien. Así que son todo ventajas. Tú te quitas curro de encima y lo paga otro. Es el sueño de cualquier persona. Vale, para quitarnos un poco Yo, de todo esto. Santi, Cuéntame. sí, perdona, solo quería hacer un comentario y es que hasta este preciso momento yo pensaba, quizás nos estamos pasando un poco con el tema de incluir imágenes de dron en todos los productos audiovisuales, porque absolutamente todo ahora lleva imágenes de dron. Pero después de ver todos los permisos que se tienen que pedir, digo, demasiado pocas imágenes se utilizan, porque claro, ya que has pedido los permisos, ya lo tienes todo, es Eso normal que es. quieran amortizar las imágenes de dron, porque madre mía, o sea, menudo trabajazo. Mira, yo no sé si veréis mucho la tele, yo cada vez la consumo menos, pero ahora hay un montón de programas en la uno de estos magazines que hacen viajes. Hay uno, me parece que ponen a la hora de comer, que se llama Ahora o Nunca, puede ser, y viajan mucho, es más, tienen Sí. varios reporteros que les mandan o por aquí por España o fuera y utilizan muchos planos de drones, planos de establecimiento, sobre todo para, hoy estamos en no sé dónde, y sale el plano del dron. Yo antes pensaba, o sea, cuando no estaba metido en toda esta industria, decía, ah, bueno, ha llegado el cámara, ha sacado su cacharrillo, lo ha puesto a volar, ha hecho el plano, se lo ha mandado a la redacción y listo.
A lo mejor para esos 5 segundos que veis han estado 3 meses para grabarlo, porque obviamente todas estas grandes empresas lo hacen de forma legal. Otra cosa es que luego veáis el vídeo de cualquier influencer, que bueno, si ponéis influencer drone en TikTok, Instagram, YouTube, vais a ver las barbaridades que hacen, que lo meten en reservas de la biosfera, lo meten en monumentos Ujú. protegidos, las maravillas del mundo, los chocan contra animales, o sea, bueno, tema de influencers lo vamos a dejar aparte. Nosotros somos periodistas y profesionales del mundo de la comunicación, pero hay gente que ha hecho verdaderas barbaridades. Entonces, todo es así de restrictivo para evitar, primero, el intrusismo, para evitar, segundo, que se masifique, porque imaginaros, por ejemplo, que estáis en Roma, en la Fontana di Trevi, y hay 400 personas volando un dron. O sea, eso sería horroroso, horroroso. Ujú. Y luego, sobre todo, también para beneficiar un poco al sector profesional, ya no en el audiovisual, sino a nivel aeronáutico. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí de regulación, si queréis que me vuelva a meter en algo, si queréis que me calle ya con este tema legal y pasemos a cosas más interesantes, lo que me digáis. Sí, yo tengo una duda, porque, Cuéntame. por ejemplo, para volar drones de menos de 250 gramos Sí. en ciudad, se sigue, o sea, hay que hacer el mismo procedimiento igual. Mira, esto os voy a dejar luego este documento porque aquí se resuelven la mayoría de las dudas, o sea, os lo recomiendo mucho. Nos tenemos que ir al apartado 2 que dice operaciones sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados, ¿vale? Porque vamos a tener en cuenta que no les gusta llamarlo ciudad, sino aglomeración de edificios, ¿vale? Porque no es lo mismo, a lo mejor, 4 casas que estén aisladas en una aldea remota en Asturias que un núcleo de población pequeñito, incluso en Cataluña. Vale, entonces vamos a considerar que estamos haciendo una actividad profesional. El documento dice, el uso profesional de uvas sobre aglomeraciones de edificios, bla, 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 está limitado a uvas con una masa máxima al despegue de 10 kilogramos. El truco está aquí, limitado a 10 kilogramos. Es decir, todo lo que esté por debajo de 10 kilogramos tendría que estar sobre estos requisitos que os he comentado antes. Tendríamos que hacer lo mismo. O sea, da igual que el dron pese 4 kilos, que el dron pese 250 gramos, tenemos que volarlo dentro de la categoría 1, con las distancias de 100 metros en horizontal, 50 metros respecto a edificios, ahí da igual. Otro tema, que es el punto número 1 de este documento, es, como os he dicho antes, volar en medio del campo. Tú, si quieres volar un dron de menos de 250 gramos, imaginaros que cerca de donde vivís hay un pueblo con un castillo precioso y tienes un Mavic Mini de menos de 250 gramos y dices, vale, quiero hacer unas tomas del castillo porque van a quedar impresionantes. Te metes en la página que os he enseñado de Naire. Ves que está en una zona blanca, o sea que no hay ningún aeródromo, no hay nada raro. Tú llegas allí, llegas con tu seguro de responsabilidad civil, con tu manual leído, con tu registro de operadores, la pegatina en el dron que ponga tu numerito y levantas el vuelo. En caso de que ahí te vengan a decir algo, a ver, obviamente luego la interpretación de la norma es libre. Hay muchos policías que no han visto un dron nunca, entonces te van a decir, bájalo o te multo. ¿Vale? Por eso digo que es muy importante saberse todo el cuerpo legislativo para en caso de que te digan eso, tú ir y decir, oye, mira, en este punto dice esto, 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 y yo estoy cumpliendo esto, esto y esto. Siempre es mejor saber más a que te pinten un poco la cara, te pongan una multa, te eleven la sanción o directamente llamen a unos grupos. Por ejemplo, la Guardia Civil tiene la patrulla Pegaso, que como venga la patrulla Pegaso es el mayor miedo de todos los pilotos, lo llevas claro. Ahí te van a multar, o sea, van a encontrar algo. Entonces, siempre que te sepas la normativa, que la estés cumpliendo, todos los requisitos que hemos mencionado, y sea en una zona no restringida, puedes volar. Si, por ejemplo, estás en medio del campo, es decir, no en una aglomeración de edificios, pero estás en el ámbito de actuación de uno de esos circulitos rojos que os he enseñado, lo que tienes que hacer, mi recomendación, llama, te pone un número de contacto, aeródromo de no sé qué, llama y le dices, oye, mira, voy a hacer esto, voy a volar este dron. Y te dirán, vale, mándanos un correo a tal dirección. Tú les mandas un correo y te van a decir, necesito tu nombre, modelo del dron y que en Google Maps me pintes con el Paint mismo una zona de donde piensas volar con las alturas. Ya está. Los requisitos, como os he comentado, según el nivel de riesgo de la operación, son más o son menos. Si vuelas en el castillo del pueblo de tus abuelos, van a ser menos, obviamente, si es un pueblo pequeño. Si vuelas, pues yo qué sé, en el castillo de Alicante, ve preparando la cartera para pagar el estudio de coordinación aeronáutica que os he dicho antes, porque va a ser más caro ahí. No sé si todo este tema queda más o menos claro, ya os digo, es un poco lioso así al principio de entender y sobre todo si te lo sueltan así a chorro. ¿Alguna duda más respecto a las zonas de vuelo, a dónde se puede, a dónde no se puede?
a qué tenéis que hacer antes de ir a volar, qué dron podéis volar y cuál no. ¿Algo de eso o queréis que sigamos? Seguimos. Vale, seguimos. Este apartado lo he querido hacer enfocado un poco más en el máster de periodismo de viajes, un poco también por el cariño que le tengo, pero igual para los chicos y chicas que estéis en el máster de comunicación del medio ambiente también os serviría porque al fin y al cabo un periodista viaja y el dron es una herramienta más como puede ser una cámara, una libreta o un boli, si queréis hacerlo así. Lo primero, he puesto este titular: tu aliado pesa menos de 250 gramos. ¿Vais a ir a una tienda y os van a intentar convencer de que os compréis el dron más grande, más guay? No. Uno de menos de 250 gramos. De verdad, os vais a quitar de un montonazo de problemas. Tenéis lo mejor de lo mejor de lo mejor, que ahora mismo, desde mi punto de vista y otros muchos profesionales, es el DJI Mini 4 Pro, que graba en 4K, 60 frames, con alto rango dinámico, tiene modos de tracking, la batería dura muchísimo, además tiene, si lo veis ahí, transmisión de vídeo a 20 kilómetros, o sea, podéis alejar el dron 20 kilómetros, está prohibido, pero lo podéis hacer. Cuesta 799 euros, lo podéis encontrar a veces de oferta incluso por 500, 600 euros, se amortiza muy rápido. Y luego, el que yo recomendaría personalmente es este, el DJI Mini 2 SE. Cuesta nuevo 279 euros. Si lo sacáis de segunda mano en Wallapop o páginas similares, yo los he llegado a ver a menos de 170 euros. Seguimos pesando menos de 249 gramos, vídeo a 2,7K, o sea, para redes sociales, YouTube, incluso para fotografía no necesitas más. 31 minutos de vuelo y luego también tiene todos los modos. Está pensado para que lo puedas sacar y desplegar en cualquier momento y no le tengas que hacer absolutamente nada. Y 270 euros, si pensáis lo que cuesta cualquier cámara, yo no sé si aquí se ve, tengo mi colección de cámaras analógicas, hay cámaras de los años 60 que me han costado 4 veces eso, y al fin y al cabo esto es un dron, es tecnología. Otra cosa muy importante, invertir en accesorios. Y digo importante ¿por qué? Porque hay 1.000 millones de accesorios. Aquí he querido hacer como una especie de selección de los que yo tengo y los que considero que son más importantes. En primer lugar son las baterías. ¿Por qué digo baterías? Tú imagínate que te vas de viaje a, yo qué sé, a Indonesia, es el viaje de tu vida y vas a volar drones de forma legal. Vamos a imaginarnos que es de forma legal todo. Y dices, buah, es que he llegado a, no sé, un paraje impresionante, quiero grabarlo, te pones a volar y gastas una batería y dices, hostia, solo tengo una. Necesito más baterías y no me las he traído. No cuestan caras las baterías y de verdad merece mucho la pena llevar en la mochila un par más, igual que lo se hace con la cámara, poder extender el tiempo de vuelo y poder grabar aún todavía más y llegar más lejos con el dron y hacer vídeos más potentes, vídeos con mayor resolución. O sea, yo lo recomiendo. Lo siguiente, hélices. Esto es plástico. Le das contra una pared, le das contra una rama, lo muerde un perro, se te cae, en la mochila se te dobla. Podéis comprar en AliExpress un paquete de 200 hélices, a lo mejor por 10 euros, y lo mismo. Si estás lejos de casa, es mejor llevar recambios, lo sueltas con un destornillador, lo pones y puedes seguir con la operación, porque si no, imagínate lo mismo, has salido y te tienes que volver porque se te ha roto una hélice nada más despegar, no merece la pena. Otra compra muy importante, los filtros. Las cámaras cada vez son mejores, pero siempre es bueno ponerle un filtro de densidad neutra, un filtro UV, sobre todo para quitar cuando estás volando y estás alto y el sol incide en cierto punto, pues te puede generar como pequeños glares, pequeños halos. Entonces los filtros también los hay muy baratos, los podéis comprar en Amazon. Yo siempre llevo en mi mochila uno de densidad neutra de paso 8, me parece, uno de paso 16 por si voy a grabar en el día. Y aparte llevo uno infrarrojo, que bueno, no lo uso mucho, pero es a veces para ver ciertas cosas que la cámara no tiene suficiente resolución. Y llevo uno ultravioleta, que es el que siempre va puesto cuando no está con la protección, porque al fin y al cabo pues cubre la lente y si estrellas el dron se lleva eso el golpe y no la propia cámara. Luego micros SDs. He recomendado no más de 32 gigas, hay muchos drones que no la van a leer, no hagáis el tonto como yo y os gastéis 200 euros en una tarjeta de 1 tera pensando voy a grabar aquí la vuelta al mundo en 80 días. No, yo os recomiendo una de 32 gigas, sobre todo con una buena velocidad de lectura y escritura. Estas que están aquí, que son las SanDisk Extreme Pro, son bastante buenas y no son muy caras y aparte están selladas, así que resisten al polvo, resisten a la humedad, son muy, muy buenas. Un maletín de transporte, o sea, este dron viene muy guay puesto en una fundita así pequeña que cabe en cualquier mochila, ya veis, es finita, no pesa mucho. Yo normalmente la suelo llevar en la parte de abajo de la mochila para que haga masa, pero si os podéis comprar uno que sea rígido, porque este al fin y al cabo es de tela y si la cargas mucho, yo por ejemplo me fui a recorrer Europa durante 30 días y me llevé el dron y solo llevaba una mochila y lo fui a hacer en bici,
y acabó el maletín. Este es uno nuevo porque acabó un poco machacado, ya os digo, es blandito, se le acaban rompiendo las esquinas. Uno como el que veis ahí en pantalla, tampoco son muy caros, los podéis comprar incluso en páginas como AliExpress y suelen costar unos 30-40 euros y son duros y la mayoría van sellados herméticamente, entonces si se te moja, te cae lluvia, polvo, no le pasa absolutamente nada. Herramientas, un destornillador, vital, pero igual que os lo digo para los drones, para cámaras, cualquier cosa, una multiherramienta pequeñita que sea TSA Approved, es decir, que la puedas llevar en avión, te va a salvar la vida en muchas ocasiones si te dedicas al tema del audiovisual. Y si alguna habéis trabajado en ello, ya sabéis que un alicate, un destornillador plano, cualquier cosa es fundamental en la mochila de todo fotógrafo o videógrafo. Un cargador de viaje, este es opcional, pero bueno, a mí me gusta bastante llevarlo en el coche porque, oye, he ido a una localización, he grabado ahí, me estoy moviendo a la otra, pues lo enchufo al mechero y en un momento he cargado las baterías y puedo seguir volando. Luego un landing pad, que es básicamente un circulito de plástico que pones en el suelo. Imagínate, estás grabando en medio de un descampado, estás grabando en la playa, está el suelo mojado. Pues oye, si le tienes un poco de cariño a tu dron y quieres que te dure, pones eso en el suelo con unas estaquitas, además marcas el punto luego visualmente donde vas a aterrizar y proteges la cámara, proteges los motores, proteges la ventilación, proteges absolutamente todo. Esto ya es opcional, un poco más de preferencia, pero yo también lo llevo siempre, una bolsa ignífuga, porque las baterías que llevan estos drones normalmente suelen ser lipo o litio, es decir, ion de litio o polímero de litio, son un poquito inestables. Yo, por ejemplo, estas son las del dron que os he enseñado, el que me hice yo, el de competición. Estas baterías, os lo podéis ver aquí, llevan los cables que tú le tienes que enchufar al dron. Si esto pega un chispazo, ahí va protegido, no sé si lo ves, lo llevo incluso con una goma para ponerlo. Si esto pega un chispazo, revienta, sale un arco de plasma y se pone en llamas, o sea, bastante agresivo. Entonces, si lo metes en una bolsa de estas, dentro de la bolsa no le va a pasar nada. Y luego un kit de limpieza que para mí los básicos son un pincelito y una gamuza, igual que para la cámara, y las típicas peras estas con las que soplas, que echan aire a presión, porque oye, has estado volando en la playa y se te ha metido por aquí, por esta ranura, arena, o se te ha metido aquí en la ventilación, pues lo soplas así un poco, va a salir todo para afuera y te vas a evitar tener que desmontar piezas y hacerle mantenimiento, que también es recomendable, o sea, no, una cosa no quita la otra. Vale, muy importante si vais a volar en avión, consultar con la aerolínea. Las aerolíneas tienen políticas sobre drones, la mayoría. A la izquierda tenéis a Iberia y a la derecha tenéis a Air Europa. Normalmente el dron como tal, o sea, la parte que vuela se puede facturar, pero las baterías las tenéis que llevar con vosotros en el equipaje de mano. Por ejemplo, si ahí veis Siberia, la batería no puede exceder los 160 vatios hora. ¿Esto para qué es? Para proteger lo que os acabo de contar. Tú imagínate que te subes al avión con un paquete de 30 baterías, porque hay pilotos que llevan muchas baterías, de repente estás en vuelo y una de las baterías se calienta por la presión, se empieza a hinchar, puede ser un problema muy grande. Entonces, hay una limitación sobre qué baterías llevar. Hay aerolíneas, sobre todo más las de Asia, las de Oriente Próximo, que directamente no te permiten viajar con baterías de esta potencia y otras que te dicen que lo tienes que llevar en la bolsa ignífuga que os he comentado antes. Entonces, si vais a viajar en avión, yo siempre os recomiendo poner política drones, la aerolínea a la que vayáis, igual que se hace con el equipaje, y normalmente lo pone. Si no, llamar. ¿Por qué? Porque en el control de seguridad no os van a decir nada, pero luego si os ven entrando al avión con el dron, es como Ryanair, te van a decir, pagas o lo dejas en tierra. Entonces, yo por si acaso le echaría un ojo 5 minutos antes de salir, de preparar las cosas, no tarda nada, si hay que escribir se escribe y si hay que llamar, se llama. Otro tema muy importante, como os he estado contando, consultar la normativa de tu destino. En esta página que os he dejado, que es de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que comentábamos antes, es como una especie de resumen de todos los Estados miembros que forman parte de la Unión Europea, en la que te pone enlaces a qué tienes que hacer para volar. O sea, lo mismo que os he contado yo sobre aquí, sobre España, pero sobre todos esos países. Lo tenéis en el código QR que os he dejado y si no, Flying Your Country. Y ahí luego tenéis como toda la lista de los países, muy útil si vais a viajar a nivel europeo, porque está bastante bien explicado todo. ¿Problemas que os podéis encontrar? Pues ir a un territorio que, aunque parezca remoto, tiene normativas. Si mal no recuerdo, la expedición de Tainacan de este año es a Uganda, si no me he colado yo. Vale, Uganda, aunque parezca un país que seguramente no han volado... Mentira, sí, se han volado drones, incluso tienen su legislación. Entonces, también hay que comprobarlo. Por ejemplo, cuando íbamos a haber ido a la expedición de este año, a la de Etiopía, que bueno, yo al final no pude ir,
estuve mirando todos los requisitos y al final hablé con Santi y hablé con el resto de compañeros de la organización y decidimos que era mejor no llevar drones porque era un lío. Tenías que pagar una tasa por pasar con el dron por la frontera, tenías que sacarte un permiso propio, tenías que pagar, me parece, el equivalente a $120 para poder usar el dron allí dentro. Había un montón de normativas y luego, bueno, el problema en ciertos países es que una cosa es, ya lo sabéis, la normativa que haya estipulada a nivel nacional y luego la normativa que se haga a nivel local, por decirlo de alguna forma. Yo tengo compañeros que han ido a volar a Egipto, por ejemplo, pensando en hacer un vídeo súper guay de las pirámides. Nada más entrar a Egipto les han pedido $300 simplemente por llevar un dron en la maleta. Luego, mientras estaban en las pirámides, les han vuelto a pedir dinero y les han pedido una especie de tasa por minuto de vuelo, incluso. O sea, que no es verdad, no existe, pero cada país de estos va a tener luego, pues bueno, todas sus cosas. Entonces, como pongo en el titular, aunque parezca remoto, también existen normas. Ya os digo, vais a buscar cualquier país que esté medianamente desarrollado o no, va a tener normas. Entonces, yo lo que os he recomendado antes y lo que os recomiendo, leerlas, porque a lo mejor aquí en Europa te ponen una multa, pero en otro sitio te puedes llevar un susto porque los drones normalmente en ciertos territorios están relacionados más con esa parte militar, con temas de espionaje, con temas de filtraciones de datos, entonces es un problema. Y por eso os pongo esto aquí. No somos inmunes por el simple hecho de ser turistas. Esto es una selección de 6 titulares. Si buscáis turista arrestado volar dron en Google, os van a salir una infinidad de artículos. El primero, por ejemplo, Benjamin Brier, fue un turista francés al que le encerraron en Irán. Me parece que estuvo en la cárcel durante 6 meses acusado de espionaje simplemente por tener un dron en la mano en ese momento. Luego, un turista americano arrestado por volar un dron en Maligua. Bueno, este ya me pareció flipante. Un turista arrestado por volar un dron sobre la residencia oficial de Carl Gustav. El del medio, por ejemplo, lo podéis ver también. Un turista por volar un dron y estamparlo contra la fachada de la mezquita de Córdoba. Uno de Myanmar también por volar un dron sobre el Parlamento, un turista chino que lo voló sobre el Taj Mahal. O sea, imaginaros que vais a volar en un país, también detuvieron a uno por volar un dron desde Corea del Sur a Corea del Norte. O sea, imaginaos el conflicto diplomático que puede causar un turista que tiene curiosidad de decir que habrá al otro lado de la frontera y desde su hotel en Corea del Sur vuela a Corea del Norte y encima graba imágenes. O sea, a ese hombre, si le cogen, le ejecutan directamente, pena de muerte, porque es, imaginaros allí. Y bueno, ya trayéndonoslo aquí bueno, me lo voy a traer a mi ciudad otra vez, a Madrid. Madrid ahora es tan restrictiva por el tema de los drones, porque hace unos años, no sé si conocéis la ciudad, a un turista se le ocurrió desde el Hotel Riu Plaza de España, que es muy alto, despegar un dron dentro de la habitación, sacarlo por la ventana, volarlo hasta el Palacio Real, meterlo dentro del Palacio Real en el momento en el que estaba el rey, sacarlo otra vez del Palacio Real, volarlo por 2 comisarías de policía, meterlo por dentro de la Gran Vía y volver a aterrizar dentro del hotel. Obviamente, Madrid tiene unas antenas de detección impresionantes, le geoposicionaron y fue la policía municipal y le detuvieron. Pero es que imaginaros la que podéis liar, yo qué sé, si voláis allí en Barcelona, os vais a cualquier sitio, voláis por encima del puerto de Barcelona, que es súper restrictivo, voláis por alguna comandancia de los Mossos, se puede liar bastante. Y bueno, luego ya para ir terminando un poco, os quiero recomendar una serie de materiales bastante diversos que a mí me parecen bastante interesantes de cara a un periodista y de cara a un periodista que quiere pilotar drones. En primer lugar es Perspectiva Académica, de una académica española, de hecho, de María Ángeles Fernández Barrero, que es, si no recuerdo mal, de la Universidad Juan Pablo CEU. Lo publicó en la revista Doxa Comunicación y es una perspectiva bastante buena sobre las oportunidades que tiene el uso de los drones en la producción de noticias. Ya nos estamos metiendo no en el periodismo a nivel general, sino en la producción de noticias, en la producción de contenidos periodísticos de actualidad. Entonces, aquí ya entra un poco en juego todo esto que os he contado de el tiempo que tiene que pasar antes de que tú inicies una operación y la actualidad. Entonces, por esto sí que hay que trabajar bastante en el apartado de los drones para permitir a los periodistas que a lo mejor puedan en un futuro llegar a desplegar operaciones como esas operaciones no EASA que os comentaba antes de la policía, los de escuadra, los bomberos. Otro material que a mí me gusta mucho, volviendo a nuestro amigo Matt White, que os he mencionado antes, de la Universidad Nebraska-Lincoln, es uno de los primeros manuales de operaciones para hacer periodismo con drones. Actualmente, bueno, la página está basada en Tumblr, así que os podéis imaginar lo antigua que es.
El manual original no está subido, sin embargo, hay un repositorio en GitHub, que no sé si es el que os he puesto allí para escanear directamente el código QR, en el que todavía está publicado y creo que completo. Y bueno, aquí explica un poco la asociación de este laboratorio de periodismo con Google News, con la NPPA, con Pointer, con un montón de agencias, y un poco cómo se fue estableciendo todo durante los primeros años. Luego me parece muy curioso este artículo de Dries of Rome Journalists de Brendan Ian Waya, creo que lo he pronunciado bien, en el que hace una revisión de cómo se están utilizando los drones en todo el continente africano para distintas operaciones, desde ayuda humanitaria, entrega de medicamentos, entrega de todo lo que os podáis imaginar, agricultura de precisión, control de poblaciones y también periodismo. Y es como uno de los artículos más modernos que he podido encontrar, es de noviembre del 2023, de finales de noviembre, y la verdad es que me parece una perspectiva y una aproximación bastante interesante y os recomiendo mucho su lectura, sobre todo para ver el punto de vista de que no toda la industria tecnológica es Europa y Estados Unidos, que creo que eso es algo muy importante de remarcar. Luego, si queréis ver vídeos, aunque seguramente hayáis visto 1.000 millones de vídeos de drones, para mí este trabajo de Danny Cook es brutal. Se llama Descubriendo lo desconocido, postales de Pripyat. Pripyat es la ciudad donde está el mayor foco de radiación en Chernóbil. Y es un punto de vista de Chernóbil, la verdad es que para mí, que he investigado mucho sobre este tema, porque me llama bastante la atención, muy desconocido, te enseña los reactores desde encima, te enseña todos los estragos medioambientales que generó esa explosión, te enseña cómo ha cambiado, que bueno, no sé si lo sabéis, pero los árboles se tiñeron de rojo y son especies de árboles mutadas, es rarísimo. Te lo enseña todo a vista de dron. Se habían hecho muchos trabajos hasta el momento periodísticos sobre Chernóbil y sobre toda esta catástrofe, pero hasta hace 9 años, que es cuando salió este vídeo, no se había visto desde arriba más que las imágenes ofrecidas por los gobiernos. Entonces, que un periodista independiente, que si mal no recuerdo, no sé si lo publicó en la CBN, en la BBC, no me acuerdo exactamente, pero era un periodista independiente. Que un periodista independiente tenga la capacidad para ir a un sitio inaccesible, volar un dron y ofrecer una nueva perspectiva, y esto hace 10 años, os puede dar un poco la perspectiva actual de cómo va a evolucionar todo este mundo, toda esta tecnología para nuestro uso. Y bueno, luego ya también, volviendo un poco a las perspectivas de la historia, que creo que también son bastante interesantes, este vídeo de BBC Noticias, en el que muestra también el campo de concentración de Auschwitz desde nuevas perspectivas, elevando la mirada, y también hace una revisión histórica desde puntos de vista visuales, que no históricos ni teóricos, nunca antes contado. Son 2 minutos y medio y os lo recomiendo. La verdad es que las imágenes impactan. Si habéis visto imágenes tanto de Auschwitz, de Treblinka, de cualquier campo de concentración, ya sabéis cómo son, pero cuando lo veis desde arriba y veis la magnitud de estas infraestructuras, conociendo para qué se utilizaron, la verdad es que impacta mucho, impresiona. Y bueno, hasta aquí un poco mi presentación. Si queréis ahora hacer cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, algún tema que nos haya quedado claro, algo que se os haya ocurrido aunque no hayamos hablado, pues porfa, hacerlo, yo estaré encantado de responder. Y bueno, si no, os dejo por aquí por si queréis seguir a Infodrone y estar un poquito actualizados sobre todas las noticias que vamos sacando. Os dejo también mi correo y mi LinkedIn, que es donde suelo ser más activo, porque el resto de redes sociales la verdad es que las tengo bastante abandonadas, si me buscáis por ahí. Y quiero cerrar un poco con dos proverbios aeronáuticos que se utilizan bastante. El primero es que el despegue es opcional, pero el aterrizaje antes o después es siempre obligatorio, que básicamente significa que si quieres hacer algo tienes que despegar, en algún momento tienes que hacerlo, ponte a ello, no dudes. Y otro es que cuando dudes, mantén la altitud porque nadie ha chocado jamás contra el cielo. Yo os he puesto los bonitos porque lo siguiente era, si ves que el avión se está cayendo, tira para atrás, intenta no estrellarlo. Y quería acabar con algo un poco inspirador. Así que espero que os haya gustado la sesión, que al menos os haya servido como introducción al mundo de los drones, que no os haya asustado mucho, sobre todo, que no os haya desanimado. Y yo de verdad os invito a que si queréis buscar nuevas perspectivas, queréis seguir desarrollándoos como periodistas en otros ámbitos que no están tan tratados, compraros un dron, formaros, mirar muchos vídeos, entrar en contacto con la industria y sobre todo ofrecer vuestro propio punto de vista, que ya si podemos elevar la mirada a nivel general, si también elevamos cada uno nuestra mirada personal, creo que puede ser muy beneficioso a nivel general. Así que ahora cualquier duda que tengáis, o bien me escribís o bien me la comentáis ahora y yo encantado. Y de nuevo muchas gracias al máster, muchas gracias al gabinete, a Santi por acordarse de mí y a Albert por haber coordinado todo esto, que tenéis un coordinador excelente y que se le ocurra muchísimo. Además, yo compartí clase con él, aunque estaba en el presencial, y es un auténtico crack. Igual que Santi y todo el equipo, estoy encantado y
disfrutar muchísimo del máster, se pasa muy rápido, desgraciadamente, pero es un equipo humano brutal, me llevo una experiencia genial y sobre todo amigos y conocidos en la industria que siempre van a estar ahí para seguir vuestra carrera periodística. Muchas gracias. Bueno, ¿qué decir después de este cierre? No puedo añadir mucho más. Más que nada, si tenéis alguna pregunta, chicos, no sé si alguno de los tres grupos este año viajan a Malta, a Creta y a Marruecos. No sé si alguno de los tres grupos había pensado siquiera utilizar un dron, pero bueno, muchas gracias a ti, Santi, por dejarnos todos estos consejitos. Y no sé, pues chicos, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, Bueno, al nada. equipo que vaya a Malta, sobre todo, si vais a ir a la zona de la Blue Lagoon y a la isla de Gozo, tener mucho cuidado porque está dentro del área de influencia del aeropuerto y los policías son muy rápidos. Aunque parezca que no hay nadie, que está todo desierto, llegan, os lo puedo asegurar. Bueno, parece que no, de momento no tenemos ninguna duda, pero bueno, lo que decías tú, Santi, supongo que les has dejado tu contacto. Si necesitan alguna cosa en algún momento, pues no creo que tengas problema en que te contacten directamente. Ninguno. Y para el resto, pues antes de empezar la sesión estábamos hablando con Santi que nos dejará la presentación con todos los recursos. Así que cualquier cosita, chicos, pues tenéis esta sesión también que va a estar grabada, así que cuando quiera podéis verla repositada y acceder a todos los QRs. Y pues nada más por nuestra parte. Cualquier cosita, pues nos escribís. Y de nuevo darte las gracias, Santi, por compartir A toda... vosotros. Yo de verdad que he aprendido muchísimo. O sea, mira que este verano estuve planteándome si comprarme un dron. Yo no sé si esto me lo ha puesto más fácil o más difícil, pero gracias por toda la información, la verdad. Nada, a vosotros y sobre todo a todos los que habéis y a todas las que habéis participado en la sesión, que me ha hecho mucha ilusión. A poco he ido bajando los nervios y la verdad, gracias por cierto a Trinidad por haberse dejado la cámara, porque estaba mirando ahí todo el rato Sí, diciendo, wow, apoyo, y también me daba como un poco de confianza. Así que muchas gracias a todos, hayáis tenido sí, la cámara puesta o no. esto sí, chicos, os voy a tener que tirar de las orejas para las próximas sesiones online porque se hace un poquito raro que estéis todos con la cámara apagada. Me recuerda otra vez a la pandemia. Así que para la próxima ya sabéis. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por conectaros y pues nos vemos mañana en clase. Muchas gracias, Santi, y cualquier cosita, A pues nos vosotros. escribimos. Muchas Que gracias. vaya muy Hasta bien la luego, semana. chicos. Adiós. Gracias. Adiós.